buenos días nuevamente. En este espacio, compañeros, Carolina, César. Buenos días, Rafael Jerez. Buenos días. Hola, don Rafa. Mire. Don Rafael Jerez. ¿Cómo Las anda cámaras Laura? se dan una... No, mire, ¿Anda yo con eso sí farmeando que... Yo respeto mucho a las personas que hacen eso. No entiendo a qué se debe Es que realmente. usted está en otra época igual que yo, igual Pero que Alex. la verdad que me parece, a mí, ¿verdad? Me parece una tontería, pero respeto mucho a quienes quieren... A los jóvenes que lo hacen. Sí, vi que en unas universidades aquí, con un montón de gente... Uy, sí, hombre. Lo hacen. En el técnico Honduras Debe tenía decir ahí mientras todo un no le aula. hagan daño a nadie. No, claro, por eso le digo, yo respeto Está más mucho, si aceptable es una este manera que- para Sí, divertirse. que el de perro, Sí, que está era más perro y que era aceptable este que el de animal. perro. ¿Cómo se llama? Terian, ¿ah? Sí. Pero bueno, cada ¿De qué quien. hablará Rafael Jerez Hoy vamos a hablar de las reformas electorales. Esta semana se introdujo un anteproyecto y mire, este tema siempre pasa que después de los procesos electorales se dice que va a haber reformas electorales. Y todas son profundas. Pasa un tiempo y ahí ya entran solo la que les interesa generalmente a los partidos políticos. Y en efecto, cuando pasó la elección general, surgieron varios temas, ¿verdad? Segunda vuelta creo que siempre va a estar en la discusión, es muy poco probable que ocurra en el futuro cercano, pero bueno, también se hablaba mucho del tema de las mesas electorales, que es un espacio donde suele haber mucho fraude entre los partidos. El tema de justicia electoral, los criterios para instalar las sesiones de los consejeros, tanto en el CNE como de los magistrados en el Tribunal de Justicia Electoral, el tema de financiamiento de campañas políticas, que de hecho el canal hace poco hizo, vi que sacamos una nota donde en efecto hay muchos candidatos que compitieron en las elecciones que nunca presentaron su informe de financiamiento de campañas políticas, entre otros temas, ¿verdad? Pero creo que entonces para entender cómo podemos dividir los temas que suelen surgir, hay que recordar que en Honduras el sistema de elecciones se divide en 4 grandes áreas. Uno es la organización de las elecciones, que eso le toca al CNE. Otro es la justicia electoral, que son los reclamos judiciales que le toca al Tribunal de Justicia Electoral. Otra área es el financiamiento de las campañas políticas, que ahí tiene que entrar la Unidad de Política Limpia. Y digamos que hay un híbrido con el tema del censo electoral, porque ahí entra tanto el Registro Nacional de las Personas como el Consejo Nacional Electoral. Ahora, 2 grandes referencias para entender el tema de reformas electorales es la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, porque las dos vinieron a hacer observación electoral. Y usted puede ver en pantalla, y creo que muy en función de la naturaleza del proceso electoral general de noviembre del año pasado, habían recomendaciones de reformas que tenían que hacerse tanto al funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, sobre todo también de su capacidad de poder ejecutar adecuadamente las soluciones tecnológicas, lo que todos conocemos como el TREP, el tema de la biometría para leer la huella digital y que usted pueda votar. En el caso de la Unión Europea también había recomendaciones centradas en la justicia electoral, y creo que aquí hay un elemento novedoso que en Honduras muy poco se ha hecho sobre eso, y es el tema de desinformación. Y luego la OEA, por otro lado, no solo para el 2025, realmente en los últimos procesos electorales ha hablado mucho de la capacidad de gestión de las instituciones, es decir, de reducir la partidización en la forma en la que se manejan. Pero como pueden ver en pantalla, también se habló mucho de las herramientas tecnológicas que se utilizan, tanto a nivel de la forma en que se contratan como la manera en que se administran una vez contratadas, y aquí nuevamente entra el famoso TREP. Ok, ¿qué dice entonces el anteproyecto? Dicho todo lo dicho en cuanto a antecedentes. Ok, hay grandes reformas y también algunas que solo tocan realmente la forma en que conviven los partidos políticos en el CNE, en el Tribunal de Justicia Electoral, Unidad de Política Limpia, etc. Una de las reformas es que se baja el quórum requerido para instalar las sesiones en el CNE. Actualmente la ley exige que haya 3 consejeros, por ejemplo, y con la reforma solo se requerirían 2. Recordarán ustedes todo el problema que hubo entre Marlon Ochoa, Cosette López, Ana Paola Hall, sobre todo, cuando Marlon Ochoa se ausentaba estratégicamente y los suplentes también, para evitar que se instalara el quórum. Yo creo que una de las grandes reformas que sí me parece que puede ser buena es que
cambia la forma en que se integran las mesas electorales según la propuesta. Ahora mismo hay 5 miembros, 3 son nominados por los partidos políticos más votados en las elecciones generales anteriores, básicamente el Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal, y los otros 2 son elegidos entre el resto de partidos políticos inscritos. Pero con la reforma, los otros 2, entre comillas, serían ciudadanos, es decir, 3 de partidos políticos, 2 elegidos por el CNE entre miembros que no son de los partidos políticos. Y ya luego hay otros temas vinculados a derechos políticos de las mujeres que yo creo que son muy importantes, que en resumen es: cuando pasa la elección, una persona asume o es elegida en un cargo, si la persona es mujer, la tiene que sustituir una mujer. Si la persona es un hombre, la tiene que sustituir un hombre. Y la razón de ser de esta propuesta es que generalmente, bueno, ha pasado en los partidos políticos, que una mujer es electa, la obligan a renunciar y meten a un hombre. Generalmente esto pasa en el Congreso y en las alcaldías municipales. Y también hay otras reformas que tocan el tema de escrutinio especial para que pueda funcionar adecuadamente. Y ustedes recordarán cuando ocurrió el escrutinio especial que ponían actas en cero o a veces se paralizaban esas mesas en el escrutinio especial. El objetivo es evitar esto. Hay muchas cosas que yo creo que están bien, pero también es verdad, y lo decía Cecia hace rato, que en el anteproyecto no hay reformas que tendrían que estar. Y yo creo que es importante decirlo porque cuando los partidos están en la oposición promueven reformas que cuando están en el gobierno las olvidan. Y la segunda vuelta siempre es así. Tanto Libre la promovía cuando era oposición, cuando llegó al gobierno la olvidó. El Partido Nacional hablaba de la segunda vuelta cuando era oposición y hoy parece que también la quiere olvidar. Entonces, obviamente hay muchas reformas que tendrían que hacerse, pero yo cierro con esto. Si bien las reformas a la ley electoral son importantes, no se pueden dejar de lado las de financiamiento de campañas políticas y justicia electoral, porque aquí en el canal hemos hablado muchas veces de para qué existe una ley de política limpia, para qué existe la unidad de política limpia, si cuando los candidatos compiten no presentan el informe de quién y cuánto los financiaron y nunca hay de hecho no ha habido... Los dejan participar así. No ha habido sanción para nada. Mira, aquí deberían de hacer eso, aquel que no presente los informes ante política limpia, que no lo dejen participar. Sí. Que lo sancionen. De hecho hay países donde esa es una regla, que quien no presenta informe no participa. Pero además, como en el país estamos tan acostumbrados a que las reformas solo son lo que los 3 partidos grandes quieren, se dejan por fuera temas que en el mundo ya han entrado en las reformas electorales. Por ejemplo, inteligencia artificial. Ustedes saben que hay países donde la inteligencia artificial influye en todo el proceso electoral. Y aquí en Honduras no tenemos regulaciones de eso, tampoco de desinformación, entre otras cosas. Entonces, ojalá que lo que se introdujo esta semana pueda tener un debate amplio. Yo creo que hay cosas buenas, pero que no sea lo único que se discuta. Y ahorita usted puede creer que este tema está muy lejos de llegar, pero miren, llegamos a 2027, se convoca elecciones primarias en 2028, entonces no estamos tan lejos de que vuelva a pasar un proceso electoral en Honduras y este es el momento de hacer las reformas. Ya más adelante, cuando hay candidatos, hay otros intereses y no hay acuerdos. Así que veremos cómo se desenvuelve este debate de las reformas electorales. Creo yo, compañeros, que dependiendo de cómo sea el debate de la ENE, puede entrar el tema de reformas electorales para apagar un poco los fuegos que genere el tema de la ENE en el Congreso Nacional. Así que veremos qué ocurre, pero como siempre es un gusto estar con ustedes y sigan en sintonía de HCH Matutino. Buenos días.